Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Una vez más les saluda el profesor Henry Ajucham. En esta ocasión, petición de algunos estudiantes, vamos a retomar el tema de arrays unidimensionales o conocidos también como vectores. Este tema pues aplica a los estudiantes de plan diario, pero sobre todo a los de plan fin de semana, que fueron quienes solicitaron la repetición de este tema. Vamos a ver. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es un vector. Un vector o arreglo unidimensional es una secuencia de datos del mismo tipo, es decir, es una colección de datos del mismo tipo. Si estoy hablando de enteros, pues va a ser una colección de única y exclusivamente enteros. Si estoy hablando de números reales, va a ser de única y exclusivamente números reales. Si estoy hablando de caracteres, pues va a ser exclusivamente de caracteres. Ahora bien, ¿por qué se llaman unidimensionales? Se llaman unidimensionales justamente porque se van a desplazar en una sola dimensión, es decir, de izquierda a derecha. Para los que conocen el plano cartesiano, en el eje X entonces. Ahora bien, voy a explicar esto para pasar posteriormente a la siguiente lámina. Cuando nosotros declaramos un vector, un array unidimensional en el lenguaje de programación que estamos analizando, vamos a tener algo más o menos así. Si existiera una representación gráfica, esta sería la representación gráfica. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente lámina para comprenderlo. ¿Cómo se define entonces, cómo se declara entonces un vector o un array unidimensional? Vamos a llamarlo vectores. De aquí en adelante vamos a decir solo vectores. La sintaxis para declarar un vector es establecer primero el tipo de dato, es decir, el tipo de colección de datos que vamos a tener, más el nombre que le vamos a dar a nuestro vector. Entre corchetes, seguido del nombre, entre corchetes, seguido del identificador, vamos a establecer el tamaño que va a tener nuestro vector, es decir, las posiciones, la cantidad de datos del mismo tipo que va a tener nuestro vector. Por aquí encontramos un ejemplo. Este es un ejemplo de un vector de tipo entero que se va a llamar números, que va a tener 10 datos del mismo tipo, es decir, enteros. Por acá tenemos otro vector que es de tipo carácter, se va a llamar letras, pero este solo va a soportar 5 datos del mismo tipo, char. Por acá tenemos un vector de tipo float que se va a llamar reales y va a tener 15 espacios para almacenar 15 datos de tipo float, es decir, de tipo numérico real. Ahora bien, vamos a centrarnos en este ejemplo de tipo entero. Cuando nosotros construimos un vector, más o menos, si existiera la representación gráfica como lo había dicho anteriormente, la representación gráfica del vector declarado anteriormente, que se llama números, sería esta. Estamos diciendo que el vector es de tipo entero y se llama números. Además estamos declarando que este vector va a tener 10 posiciones. Lo cual significa lo siguiente: el tipo es de tipo entero, el espacio ya está habilitado en memoria, y el tipo de datos que va a soportar este vector va a ser de tipo entero. El identificador, pues recordemos que solamente nos sirve para determinar o para ubicar o para saber de quién estamos hablando, de qué variable o de qué vector estamos hablando. Por esa razón, como ya establecimos que es de tipo entero, los datos que van a entrar aquí en estos espacios habilitados van a ser de tipo entero. Entonces contamos, ya dijimos que son 10 posiciones, es decir, 10 espacios. Vamos a dividir nuestro vector en 10 espacios para que entren en esos 10 espacios 10 datos de tipo numérico, que podrían ser, por ejemplo, 4, 1, 5, 8, 9, 6 otra vez, 3, 7, 1, por poner un ejemplo, lo cual indica que tenemos 10 posiciones. Por aquí con color naranja, amarillo más o menos,
estamos estableciendo la cantidad de posiciones que tenemos en este vector. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones. Estos son los datos que van a estar en nuestro vector de 10 posiciones. En la parte de abajo encontramos números con verde. Estos números con verde, ¿qué significan? Estos números con verde indican el índice, es decir, la dirección en la cual nosotros podemos encontrar el dato que hemos introducido acá arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ahora saber cuál es el índice de la posición 5, esta es la posición 5, el índice de la posición 5 es 4. Entonces hay un desfase aparentemente, ¿verdad? Porque si estamos en la 5, cualquiera pensaría que tendría que ser el índice 5, pero no lo es, puesto que los índices se empiezan a contabilizar desde el 0. Por tal razón, por ejemplo, en la posición número 1, que es esta que está acá, encontramos el dato 4, pero el índice para poder llamar, para poder imprimir, para poder hacer uso de este dato, es el índice 0. Bien, vamos a volver a nuestras láminas. Ahora, ¿cómo le hacemos para inicializar un vector? ¿Qué es inicializar? Inicializar es definir, determinar los datos que van a estar dentro del vector. Entonces ya habíamos dicho, establecemos el tipo de dato, el identificador, la cantidad de espacios, aquí lo dejamos en blanco, yo lo dejé en blanco, ahora para indicar esto, ahora para definir de una vez cuáles eran los datos. Y mis datos son 1, 4, 6, 7, 3. Aquí tenemos entonces 5 datos, 5 posiciones. ¿Cuántos índices, cuáles serán los índices? Los índices van a ser 0, 1, 2, 3, 4. Los índices solo llegan hasta 4 porque se toma en cuenta el 0. Mientras que en las posiciones nosotros enumeramos del 1 al 5, ¿verdad? Bien. Ahora bien, en el caso de la declaración o definición de un vector de tipo carácter, hay que tomar en cuenta esto. Mucho ojo, por favor. Porque para definir los datos que van a ir dentro del vector letra, por ejemplo, cada uno de los elementos, como son elementos de tipo carácter, necesitamos que estén encerrados cada uno de los elementos en comillas simples. A diferencia de cuando estamos trabajando con cadenas de caracteres, que trabajamos con comillas dobles. Acá con comillas simples. Cada elemento, como usted notará, tiene por acá las comillas simples. Bien, cerramos nuestra sentencia con punto y coma. Todos los datos que van a llenar nuestro vector siempre deben de estar escritos entre llaves. Ahora bien, recordemos que se invocan con el nombre del array, del vector, y el índice de cada posición, lo cual significaría lo siguiente. Si yo quisiera invocar este número 6 que está acá, ¿qué tengo que hacer entonces? Dice que primero tengo que utilizar el nombre del array. ¿Cuál es el nombre del array? Número. Entre corchetes, porque es esta posición la que yo evalúo, entre corchetes el índice de cada posición. Estamos hablando del número 6. ¿Cuál será el índice de esta posición? Es la posición 0, 1, 2. Entonces tendría que escribir número entre corchetes 2 para poder invocar, para poder hacer uso de este 6 o para poder modificarlo. Muy bien, creo que estamos siendo claros hasta acá. Por aquí asigno dos ejercicios. Escribir un programa que defina un arreglo, un vector de números y calcule la suma de sus elementos. ¿Cuántos vectores va a tener, cuántas posiciones va a tener este vector? Usted lo decide. Pero al final debe devolver la suma de los vectores que están dentro de de los elementos que están dentro de su vector. Posteriormente debe escribir un programa que defina un vector de números decimales, es decir, de números reales. ¿Cuáles son los números reales? 0,5 o 2.7, 2.1, etc. Que convierta decimales a binarios y devuelva la multiplicación en binarios. Este ejercicio ya lo estuvieron trabajando en clase. ¿Cómo le damos salida a un vector? ¿Cómo imprimimos en pantalla el vector? Bueno, se puede emplear un bucle, el bucle for, o el ciclo for. Así, por ejemplo, establezco
mi vector, este vector se llama número, establezco otro entero que se llama suma, lo inicializo con 0 e inicio mi ciclo for. For int i es el iterador, este lo vamos a inicializar con 0 de tal manera que i siempre va a ser menor que 5 antes de que se inicie la ejecución del ciclo. Y vamos a hacer que i, el iterador, se sume en una posición aumente en una posición, aumente en un valor, perdón. Por tal razón, cuando esta condición se esté cumpliendo, toda vez i sea menor que 5, i se va a sumar 1 y va a pasar lo siguiente. En la variable suma que está inicializada con 0, suma va a ser igual a ¿qué? A suma más número y la posición i, que recordemos que inicia en 0 y va a terminar en 4. Por esta razón hay que tomar en cuenta. Esta es la forma simplificada de decir suma igual más suma, perdón. Suma es igual a suma más número y el iterador. Es lo mismo que esto que está aquí, ¿verdad? Suma más igual número. Es asignación y aritmética básica que ya habíamos visto en clase. Y se va a imprimir lo siguiente. st cout, perdón, aquí me equivoqué, cout. La suma de los elementos del vector es, y vamos a imprimir, suma. ¿Cuál va a ser el valor de suma? Este que está acá. Entonces ya aquí les estoy resolviendo el primer ejercicio presentado en la lámina anterior. Luego encontramos este otro, que no se los voy a explicar para que usted lo pueda analizar y pues por ahí pueda ir comprendiendo qué es lo que estoy pidiendo en el segundo ejercicio. Ahí consignamos un nuevo ejercicio, pero bueno, vamos a volver acá a los vectores. Entonces ya habíamos quedado claro que estas son las posiciones. Este es el índice o la dirección o el nombre que va a recibir cada posición. Y esto que está acá son los datos que yo voy a utilizar. Bien. Algunos estarán esperando que lo resolvamos en nuestro IDE, que en este caso es CodeBlocks. Pero no lo voy a escribir texto por texto porque si no se va a hacer muy extenso el video. Por esa razón voy a explicar línea por línea. Abrimos nuestro nuevo proyecto y en este proyecto invocamos nuestra librería estándar de entrada y salida. Recuerden que nosotros no utilizamos el using namespace std porque nosotros lo vamos incorporando en las funciones de entrada y de salida. Por esa razón declaro mi función main. Recuerde usted que esta es una función de tipo entero. Estos paréntesis indican que toda la función yo la voy a llenar. Es una función con un espacio para que yo pueda trabajar. Abro mis llaves y empiezo. Defino entonces, declaro primero entonces mi vector. Mi vector va a ser de tipo entero, se llama fila y va a ser de 10 posiciones. De una vez vamos a inicializarlo con los siguientes valores. Este vector que se llama fila de 10 posiciones va a tener los siguientes datos: 7, 2, 4, 3, 6, 1, 9, 8, 10, 5. Lo cual significa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones como ya lo había declarado yo. En el orden de los índices serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para hacer un total de 10 posiciones. En la siguiente línea de código yo establezco una salida. En la salida yo establezco este mensaje, modificando el valor de la posición 6. ¿Cuál es la posición 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El valor de la posición 6 en este momento es 1. Un salto de línea, otra salida para solicitar el nuevo valor. Es decir, aquí el usuario va a cambiar el valor de 1, va a poner otro valor y vamos a ver si esto es verdadero, si esto funciona. Por último, en donde se va a depositar el dato que me dé el usuario, se va a depositar en el vector que se llama fila en la posición 5. ¿Por qué en la posición 5? Porque dijimos que, ¿por qué en el índice 5? Porque dijimos que es la posición 6 y recordemos, las posiciones se cuentan del 1 en adelante, mientras que los índices se cuentan del 0 en adelante. Lo cual nos indica lo siguiente: posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, si es el número 1. El índice 5 es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coincide entonces el dato de la posición 6 con el índice 5. Y por último vamos a imprimir en pantalla el nuevo dato que nos dé el usuario para verificar
que se ha cumplido la función que se ha declarado. Vamos a correr nuestro programa. Y entonces nuestro programa nos va a preguntar ahora, nos va a informar ahora, modificando el valor en la posición 6. ¿Cuál es el nuevo valor? Vamos a consignar como valor el valor 98, por poner un ejemplo. Enter. Ahora dice nuestro programa, el valor de la posición 6 es 98. Lo cual indica que ahora en nuestro código, en nuestro vector, el valor ya no es 1, sino que va a ser el que dé el usuario. Espero que hasta aquí todo esté quedando claro, jóvenes. Este es el código para mostrar cómo funcionan los vectores. Vamos a dejar un último ejercicio. Escribir un programa que defina un vector de caracteres y muestre en la salida estándar, es decir, por un cout, el vector en orden inverso, del último al primer elemento. Si yo creo un vector de 5 posiciones, ahora que el dato de la posición 5 pase a ser el dato de la posición 1. Yo espero que lo logren resolver, jóvenes. Ha sido un gusto saludarlos una vez más y aunque este contenido ya lo habíamos analizado en clase, espero que haya quedado un poquito más claro. Éxitos y a seguir aprovechando el tiempo, a seguir estudiando, a seguir repasando. No son vacaciones, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos por adquirir mayor conocimiento. Éxitos, jóvenes.